Y bueno, ahora sí, para cerrar con broche de oro nuestra jornada médico-cultural, tenemos un personaje especial a quien le tengo un gran afecto porque somos compañeros desde la preparatoria y que pues cuando uno tiene un amigo tan talentoso desde la preparatoria, se le antoja ser como él. Y Carlos Pérez López, que es médico, pero como en esta jornada no vamos a hablar de la parte médica de la gente, voy a referirme un poco a quién es Carlos Pérez López desde el punto de vista artístico. Él terminó la carrera de músico con especialidad en piano a los 17 años. Estudió en la Escuela de Música en la Universidad de Guanajuato bajo la tutela de los maestros Rodolfo Ponce, Francisco Contreras y Raquel Bustos. 10 años de estudios de piano con el maestro Guillermo Pinto. En Guanajuato incluso se realiza un festival internacional de órgano que lleva el nombre de su maestro. Tomó un curso de perfeccionamiento instrumental con la pianista Guadalupe Parrondo, que quien la conoce sabe que destruye un piano cada vez que toca un recital o un concierto. Y ha tenido presentaciones en recitales en diversos foros, varias participaciones con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como invitado especial, y ha tocado pues en varias partes del país, en el Teatro Juárez naturalmente, y en varias ciudades de México. Carlos Pérez López es un gran pianista, un estudioso del piano, y a mí me tocó ser su compañero en la Escuela de Música de Guanajuato, y tuve un desafortunado encuentro con él, porque creyéndolo mi amigo, un día que estábamos en el examen final de solfeo, el maestro Contreras tocaba una nota y a sus alumnos les preguntaba como examen final, lo único que había que decir era cuál nota estaba tocando. Y entonces cuando me tocó a mí, yo lo tenía a un lado a él, toca una tecla el maestro, y pues yo dudo cuál es la nota que tocó, pero yo tengo a Carlos Pérez junto a mí, y entonces él rápidamente me dice, mi sostenido. El mi sostenido no existe. Y entonces yo dije, mi sostenido. Y el maestro Contreras me dijo, ¿qué? ¿Cómo mi sostenido? Carlos Pérez, do, era do. Ahí supe que no hay que confiar mucho en los amigos. Pero Carlos Pérez me hizo creer en esa época que él estaba empezando a tocar piano igual que yo, o sea que éramos principiantes. Él ya había terminado la carrera de música, él ya era pianista, y yo lo veía y decía, es que no puede ser que yo no toque como él, si empezamos juntos a estudiar piano. Él ya había terminado la carrera. Y a partir de entonces, pues ya nos hicimos grandes amigos, porque los amigos son mejor amigos cuando se conocen, y yo ya conocía las trampas y travesuras que hacía Carlos, y por eso nos hicimos buenos amigos. Entonces, hoy le agradezco muchísimo. Él actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Salud de la Secretaría de Salud en México, y pues nos ha hecho favor de venir, como siempre, atendiendo a mis peticiones de apoyo, a dar esta plática de musicoterapia. Como dice Susan, te dejo con tu público. Así es, tus peticiones son órdenes, querido amigo. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento por ello. Me hiciste recordar ahorita una amiga que su hijo le decía, oye mamá, ¿dónde está tu amigo el pianista que trabaja como doctor? Y total que pues ni una cosa ni otra, ¿no? No, la verdad quiero decirles que inclusive cuando terminé la carrera supuestamente, pues ya entré con un maestro muy reconocido en León y muy reconocido mundialmente, el maestro Guillermo Pinto. Pues lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Ya después que le comenté todo lo que había, según yo, estudiado, dice, tira todo eso a la basura, tienes manos de chicle, no sabes nada, vamos a empezar de cero, ¿te interesa? Si no,
la puerta está muy amplia, ¿no? Entonces empecé de cero, otra vez, porque no sabía nada. Inclusive me dijo, a ver, toca algo. Ya llegué y me quise sentar y dije, ya. Oye, pero no he tocado nada, maestro. Dice, no es suficiente, con eso tengo, dice. Y desde entonces nos hicimos muy buenos amigos, empecé por supuesto de cero nuevamente, y creo que uno de los grandes, Carlos exageró, no es cierto que sea muy buen pianista ni nada de eso, pero sí la música me dio oportunidad de descubrir esa parte que todos los seres humanos tenemos, que es como pues afinar tu sensibilidad, como de alguna manera ver el mundo de otra forma. Me acuerdo que el maestro Pinto me decía, si quieres ser buen médico, tienes que ser buen músico. Cuando iba yo a clase, de pronto, pues yo ya quería que empezara la clase y teníamos 3 horas platicando, ¿no? Y maestro, ya vemos algo de clase. Me decía, Carlitos, si hablamos de las hormigas, es clase de piano. Si hablamos de Aristóteles, es clase de piano. Si hablamos de anatomía funcional, es clase de piano. El piano está acá. Dice, al rato haces un poco de gimnasia con tus dedos, eso déjalo para después. Dice, fue la primera lección, creo yo, que tuve de lo que es el pensamiento holístico, ¿no? Yo creo que eso me ayudó muchísimo en mi vida para entender de alguna forma, pues, cómo es la vida, cuál es el sentido. Por supuesto todavía no lo entiendo, pero en ese camino creo que he estado, y creo que todos nosotros, ese es lo que más me anima a estar aquí. No tanto hablarles de técnicas de musicoterapia, porque para empezar, ni siquiera soy musicoterapeuta, vas a decir, eso es un fraude. No, hice una tesis por ahí de musicoterapia y algo estudié y promoví un diplomado sobre musicoterapia, estudié algo de música también, soy médico, y pues eso me acercó un poquito al tema, ¿no? Conocí musicoterapeutas, etcétera, pero creo que para esta plática del día de hoy, lo que más podemos buscar, o lo que yo en lo personal quisiera, es que nos acerquemos un poco más a ese complejo sonido, música, ser humano. Yo creo que desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista amplio, integral, creo que eso es muy importante. Y como todo en la vida se relaciona con todo, los sistemas son complejos en los que nos movemos. Creo que si pensamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que yo soy neuropediatra o yo soy rehabilitador, tiene que ver todo, ¿sí? Me acuerdo de esas palabras del maestro, si hablamos de las hormigas, es clase de piano, ¿sí? Si hablamos de musicoterapia o de música, simplemente es clase de vida y es clase de profesionalismo y es parte de la educación integral que todo ser humano, creo, debemos tener. Muy bien. Se dice que la música une a las personas. ¿Realmente es así? Mommy's gonna sing you a song. You want Mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you,
Payne sing a song, yeah, honey. Big cheer. You crying? Oh, you're crying, monkey. Okay, Mommy's done. Okay. It's just a song. It's just a song. La verdad es que todos sabemos que algo nos mueve el sonido, ¿sí? Hay muchas teorías, hay investigaciones desde el punto de vista neurofisiológico de ver cómo el sonido, sea musical o no, afecta de alguna manera la neurofisiología, ¿sí? Las imágenes de resonancia magnética y todo eso, esos estudios han permitido estudiar, por un lado, la reacción del cerebro hacia ciertos tonos, ciertas frecuencias e inclusive hacia sonidos musicales, y también ha permitido hacer estudios específicos en problemas médicos, ¿no? Como la epilepsia musicogénica y otras similares, y ha permitido ir definiendo de alguna manera cuáles son las zonas del cerebro que se activan de una manera especial como respuesta a los sonidos o a la música, inclusive ¿cómo se llama? En el cerebro de los músicos, ¿no? Que se ha visto que es muy diferente la respuesta, porque pues por supuesto que está mucho más trabajado desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista cerebral puro. Es que la música, se dice, es un elemento esencial para el desarrollo y evolución de las personas y le permite ejercitar sus capacidades intelectuales y emocionales. Aquí no hay duda que este niño estaba respondiendo de una manera directa, ¿sí?, a la voz de su madre. Es que parece que de veras la música debiera ser un idioma, un segundo idioma obligatorio en todo el mundo. Hay países que le dan una importancia central al estudio de la música. En nuestro país desgraciadamente no es así, pero la misma UNESCO está ahora redescubriendo el hilo negro, lo que ya los griegos hacían perfectamente bien, sí, de enseñar como parte de la educación integral, sí. En los griegos era pues las matemáticas, la música, la poesía, la geometría, y hoy como propuesta global la UNESCO está promoviendo que haya una educación integral para el siglo XXI, ¿sí? Que entre otras cosas tiene que ver con el ser autodidacta, con el desarrollar las capacidades del saber hacer las cosas, con la parte ética, la parte espiritual, el saber convivir, la cultura, etcétera. Bueno, pero ese no es el motivo de la plática. Lo importante es que la música se considera una parte fundamental en el desarrollo intelectual y emocional de los seres humanos. Por supuesto, una función particular del cerebro humano es la percepción, cómo nosotros percibimos los sonidos, sean musicales o no, y por otro lado, quienes producen música también es una función particular cerebral. Como dije, las técnicas de neuroimagen han ido permitiendo conocer de mejor manera esta interacción sonido-ser humano, pero repito, esa interacción sonido-ser humano se da en sistemas complejos, que al ratito voy a explicar un poquito lo que significa eso. Hay estudios como en donde se ve como decía Tesla, famoso inventor, que si querías conocer la magnificencia del universo, tenías que centrarte en los conceptos de vibración y de frecuencia, ¿sí? Y este es un estudio muy interesante donde partículas de cloruro de sodio son estimuladas a través de ciertas frecuencias sonoras, y vean lo que pasa. Finalmente, lo único que nos está diciendo aquí es que puede darse un cambio físico, por el estímulo sonoro a ciertas frecuencias. A ver si no les molesta mucho el ruido, si no le bajamos el volumen un poquito. Dice cómo van formándose. Ahorita está dando frecuencias desde lo más bajo hacia arriba, ahorita van a decir en cuántos hercios, etcétera, pero ustedes van viendo cómo físicamente se mueve la materia, ¿no? Nosotros hay experimentos similares con agua, donde también se ve cómo se forman las moléculas y cristales de agua helada y reaccionan de una manera increíble al estímulo sonoro. O sea,
Con esto lo único que quiero decir, el sonido en ciertas frecuencias, sí, hace que se muevan las moléculas de una manera física y al rato empiezan a crearse fractales ahí increíbles. ¿Sí? Cómo va cambiando con el puro estímulo de la frecuencia. Es el principio de los mantras, lo que usan los quienes hacen meditación, quienes producen un sonido ya sea con la voz humana o con algún instrumento específico, y entonces el sonido se mantiene en cierta frecuencia y permite estados de meditación o de relajación muy importantes. Bueno, vamos a seguir. Así es que la influencia de la música pues es muy amplia. En la parte biológica y fisiológica está demostrado que estimula la parte neuronal, ¿sí? Estimula la circulación, aspectos de respiración, la digestión, el metabolismo, el movimiento de las hormonas, el tono, la energía muscular, etcétera. Está demostrado que tiene uso terapéutico en N problemas, aunque no son recetas de cocina, vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Quizá muchas de estas currículas de lo que usan los musicoterapeutas, pues todavía se mueven mucho en el ámbito de lo empírico, pero hay ciertos principios fundamentales en los que se basa, sobre todo de comunicación, de canales de comunicación terapeuta-paciente. En lo psicológico, pues evoca, despierta, estimula emociones, nos puede llevar a situaciones de catarsis, de recordar ciertos sentimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, y por eso digo el sonido musical o no, ¿sí? Hay quienes, para quien oye un portazo, de pronto le recuerda situaciones vividas en la infancia y entran en problemas de ansiedad y todo, quizá vivió problemas especiales donde había portazos o gritos o golpes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en lo personal, cuando escucho el sonido, el silbato de un tren en lo lejano, me invade una sensación como de bienestar, y yo recuerdo, digo, pues es que a lo mejor cuando estaba chico oíamos ese tren que se acercaba y lo relacionábamos con la familia, con las reuniones, con los abuelos, etcétera. Entonces, todo eso tiene la capacidad de evocar en algunas personas. Estimula la capacidad de atención, la creatividad, la curiosidad intelectual, el aprendizaje, las matemáticas, etcétera. Aunque les digo, sin que esto sea igual para todas las personas. Cada persona, por supuesto, es diferente. En lo social, hubo momentos en que la música se ha usado, por ejemplo, como tortura, ¿sí? Hay evidencia de que en algunos campos de concentración se empezaba a tocar cierta musiquita, ¿sí? Y la gente entraba en pánico y en sudoración y en ansiedad, todo porque sabía que esa musiquita presagiaba ya el paso a las cámaras de gases, ¿sí? Aunque fuera una música muy bella. Es que esto, piensen, nos lleva al hecho de que cuando se trata de la música como tal, siempre la forma de reaccionar de las personas, si no es músico, es con un contexto especial, ¿sí? Uno marca su propio contexto, a veces cuando te cuentan una historia o cuando te evocas algo, por eso es que la misma música no nos afecta igual a todos. Y dije, quien no es músico, porque quien es músico a lo mejor ya se va estrictamente a la parte técnica, al análisis, a la construcción, a lo melódico, a lo armónico, hay muchas reglas de composición, y yo he visto que muchos músicos se van hacia esa parte, ¿no? Como un arquitecto ve la resistencia a los materiales, etcétera, y quien usa la casa pues nomás ve la amplitud y lo bonito, ¿no? Entonces esa es la similitud. En lo espiritual, por supuesto, la música como expresión del arte mismo, de la religiosidad, de la espiritualidad, un soporte para el desarrollo del ser, tu cosmovisión, cómo ves este mundo, el sentido de la vida, el sentido del trabajo, todo tiene que ver con esto, y la música nos rodea a todas horas, no lo podemos evitar. Prendemos la televisión, el radio, el supermercado, el coche, el sonido ambiental, todo es música. Ahí el reto es saber qué tipo de música, ¿sí? Podemos ir apreciando, y como en todo hay calidad también, ¿sí? Aunque la música puede compartir principios, como es el principio de la armonía, la melodía o el ritmo, ahorita vamos a hablar de eso, o como una prenda puede tener ciertos aspectos de calidad, sí, también la música, aunque después pues tú vas mejorando tu gusto, sí, para
para buscar esos canales de expresión. Así que en la musicoterapia, pues el musicoterapeuta tiene que tener conocimientos de psicología, conocimientos de medicina, conocimientos de pedagogía, conocimientos de música, por supuesto, para buscar el canal de comunicación, básicamente. Es como un lenguaje no hablado, más bien un lenguaje sonoro. Hablando de contexto, vamos a ver si el sonido está bien. Esto es como para recordar que el verdadero infierno lo fabricamos nosotros mismos. Adrede le puse un contexto a la música. Metáfora visual. Dicen que el verdadero anticristo es la ciencia y la tecnología. No sé. Bueno, finalmente, este es un video que armé a propósito, sí, porque todos nosotros tenemos raíces, creencias. El pueblo mexicano tiene creencias católicas, etcétera, y cuando le enseñé la música, que es la música de una película, a un amigo que es músico, digo, ¡ay, qué padre música! ¡Ay, qué padre armonía! ¿Sí? Pero cuando la pones en un contexto, entonces empieza a cambiar, porque te trae recuerdos, mueve tus creencias, mueve muchas cosas, ¿no? Es el poder de la música, precisamente la contextualizas y entonces cambia tu reacción, ¿sí? Quise poner este ejemplo, perdón por las escenas crudas, pero bueno, las tomé de internet, están a la mano de todos, y quizá quise poner una metáfora de que el verdadero anticristo está aquí y lo hacemos nosotros día con día, con la guerra, con la injusticia, con el hambre, con la pobreza, con la explotación de los niños, etcétera. Pero fíjense cómo lo que era una música de una película, sí, de pronto nos ayuda y crea un contexto especial y algo nos mueve adentro, ¿no? Es el principio precisamente de cómo puede mover las emociones. Pero es importante acercarnos un poquito a la música. Se dice que la música es el verdadero lenguaje universal. ¿Será así también? Tenemos un auditorio muy bonito, muy leal a los músicos, que muestran su interés de inmediato, por supuesto, se acercan. Se ha demostrado también que muchas granjas utilizan la música para fomentar la producción de leche, ¿sí? Y es indudable que muchos animales reaccionan a los sonidos, ¿no? Los principios de comunicación de las ballenas, de los delfines, etcétera.
Ese auditorio es de lo mejor, muy atentos y hasta adelante todos. Pues sí, el hombre ha producido música y hay vestigios en cuevas, en cavernas, en pinturas rupestres, en algunas esculturas, desde la antigüedad, egipcios, algunos países indoeuropeos, etcétera, de que la música ha acompañado al hombre desde que este es hombre y hasta hoy, que es le encontramos en todas las manifestaciones de la música electrónica, por ejemplo. Y la música siempre ha estado ligada a aspectos de la cultura, de la política, ¿sí? Aspectos de todo el contexto que rodea a quienes hacen la música, ¿sí? La música la utilizamos para N cosas, para bailar, para relajarnos, para sentir, para expresar, para desarrollar nuestro espíritu, para meditar, para comprar, para muchas cosas. Y finalmente, pues hay que entender que música y ser humano conforman un sistema muy complejo, no lineal. No es un sistema donde digas 2 más 2 son 4, a lo mejor 2 más 2 van a ser 7, ¿sí? Entonces hay que entender que no todas las personas van a reaccionar de la misma forma, ni a la misma música. Todo depende de dónde viene esa parte que nos permite apreciar la música, de nuestra propia historia, de las condiciones en las que estamos escuchando. Hay veces que estamos escuchando una gran sinfonía, pero si vamos en el metro, pues va a haber muchos distractores y a lo mejor esa música se va a convertir en ruido, ¿sí? Depende de si estamos tristes, si estamos alegres, si tenemos una afinidad para escuchar, o de nuestra memoria que nos evoca vivencias, etcétera, las experiencias que hemos tenido, los conocimientos que tenemos acerca de la música, el contexto en el que se da, las fuentes del sonido, la sensibilidad propia de cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo hay una multiplicidad de variables que dan en torno a cómo podemos apreciar la música. Así es que sin duda la música influye en las funciones cerebrales y sin duda puede influir en el desarrollo humano. La música, desde el punto de vista del contexto de la salud, tiene que ver con lo fisiológico, con lo biológico, con lo psicológico, lo intelectual, lo social, lo espiritual. Es decir, nos lleva a que nosotros como terapeutas tengamos una visión amplia, una visión integral, una visión holística, ¿sí? Política, religiones, entender la música desde un contexto amplio, como terapeutas, como personas. Hay muchas definiciones, pero fíjense en esta: el arte de organizar sensible y lógicamente. Sensible y lógicamente. Tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los procesos cerebrales. Una combinación coherente. Esta era como que la definición tradicional. Ahora no sé si ya la palabra coherente sea vigente, pero tomé esta por lo tradicional, como estamos acostumbrados a conocer la música, de sonidos y silencios, sonidos más silencios, ¿sí? La parte silencio es fundamental para la fuerza, el carácter de la música. Y estoy insistiendo mucho en este acercamiento a la música, precisamente porque si conocemos un poquito más de esas líneas fundamentales que le dan sentido a la música, entonces vamos a entender el porqué del impacto en la terapéutica. La melodía, la armonía y el ritmo son los ejes fundamentales. Melodía, armonía y ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos también. Ok, decía Beethoven que la música es una revelación más alta que ninguna filosofía. El sonido, como ustedes saben, puede venir de N fuentes. Si cualquier fuente que pueda ser capaz de vibrar y donde haya que no esté al vacío, puede producir sonido, el cual ya todos conocemos, se transmite a través del aire en forma de ondas, luego llega al tímpano, se convierte la energía mecánica en una energía hidráulica y luego en una energía eléctrica, etcétera. Ya la fisiología del sonido del oído no
no tiene caso comentarlo aquí. Así es que la melodía es una sucesión de sonidos que se desenvuelve, fíjense bien, en una secuencia lineal. Imaginen cualquier canción, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre? Ahorita, rápido, así para despertar. ¿La qué? A ver, tarareala. Estamos con la línea melódica, o sea, con el discurso es ese tararara, tararara, ¿sí? Pero no nos estamos imaginando otra cosa más que eso, una línea, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Una melodía que está compuesta por sonidos de diferente altura, sube, baja, estas son las mañanitas, tararara, tararara, ¿sí? Entonces tú ves como esa bolita, esa melodía va moviéndose en el tiempo y va subiendo o bajando de altura del tono. Ahorita comento eso. Entonces, es lo que comúnmente nos llama y nos jala, porque estamos acostumbrados a que cerebralmente nos enfocamos inmediatamente en la melodía y no escuchamos lo que sucede a un lado o abajo de la melodía, que es la armonía, comúnmente llamada acompañamiento, ¿sí? A ver, échate la marcha de Zacatecas y yo te la acompaño, ¿no? El acompañamiento, sí, que a lo mejor se dice de una manera muy sencilla, pero es como que quienes son oftalmólogos saben cuál es la visión estereoscópica, ¿no? La profundidad, la tercera dimensión del sonido es precisamente la armonía. En términos generales, la armonía es todo aquello que tiene que ver con equilibrio de las proporciones. Quien haya estudiado algo de la proporción áurea conoce perfectamente esto. Pero en la música, sí, es la disciplina que estudia la percepción. O sea, ¿cómo escucha uno el sonido en forma vertical? O sea, ustedes aquí ven 1, 2, 3, 4 bolitas negras, por ejemplo, sí, que si se tocan al mismo tiempo, nos dan 4 sonidos al mismo tiempo, ¿sí? Se escuchan al unísono, solamente que muchas veces nuestro cerebro se va a la que sobresale en la melodía, pero las que están abajo no las vemos claramente. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Y el ritmo, pues simplemente escuchen su corazón, ¿sí? Pum, 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 pum. Tiene un acento cada 2 tiempos, 1, 2, 1, 2. O puede ser cada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa, pa, pa. O puede ser cada 4, pum, 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 pum. O cada 5, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo ya que se puso ahí, ¿sí? Para verlo gráficamente. Un pedacito de esto, ¿sí? Para entender ya de manera visual cómo va, cómo se distribuye la melodía, la armonía y el ritmo, ¿sí? Esto nos está dando el ritmo, pum, 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 pum. Esa es la melodía, los amarillos. Y esto de en medio nos está dando la parte armónica. Eso se toca con la mano derecha, todo esto, eso toca con la mano izquierda. Entonces fíjense, el ritmo es un ritmo pues más bien moderado, pum, esto es pum, 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 como si fuera caminando, ¿no? Pum. Es el ritmo, pum, 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 es el ritmo que nos va dando, ¿no? La melodía pues más elaborada, ¿no? A lo mejor no es tan, oh Dios mío, a lo mejor no es tan fácil cantarla, ¿verdad? Pero me equivoqué aquí, ¿eh? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El ritmo son los acentos, las bolitas que vemos abajo, que se iluminan, son los acentos. Ritmo. Mira, ¿por qué se pasa eso? Les juro que no es mi intención, ¿eh? Ahorita pongo rata de 2 patas, espérame. Es el siguiente ejemplo. Entonces, aquí está el ritmo. Pum, pum, pum. Es el acento. Pum, tal, tal. Acá está cantando la melodía. Esto es la melodía. Luego aquí se divide entre unas verdes y unas rojas. Plim, 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 plim.
esta franja es la armonía. Entonces el reto está en escuchar todo el conjunto, ¿sí? Ver en tercera dimensión, ponerte los lentes de tercera dimensión y escuchar el todo. Viene la melodía. Aquí se ve una forma mucho más clara. Fíjense cómo el ritmo se hace más lento. Pum, pum, pum. Acá canta la melodía mucho más claramente. Pum. Y esto del medio es lo que acompaña, es lo que enriquece, es la parte armónica. ¿Sí? Sigue cantando la melodía. Es una secuencia de sonidos en el tiempo lineal, ¿sí? con alturas diferentes. Y esto sigue acá arropando a la melodía, acompañándola. Claro que esto se complica mucho más cuando escuchas otras obras, ¿no? Pero son los principios. Toda canción, toda melodía occidental tiene estos elementos: ritmo, melodía y armonía. Claro, para el pianista pues tiene que memorizar cada una de las notas, ¿verdad? Aquí se ve muy claramente como la mano izquierda toca la parte más grave, ¿sí? Y la mano derecha la parte más aguda. Una nota muy alta esta. Se va hacia arriba, luego desciende, sube, baja y sigue la armonía aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Esa es una obra del compositor polaco, Chopin. Ahora sí. Chopin, perdón, me retiro. Bueno, entonces así oigamos a mi querida Paquita, de veras que a mí me cae re bien y me gusta, o una novena sinfonía de Beethoven. Todas tienen los mismos principios: melodía, armonía y ritmo. Diferente calidad, claro que sí. Pero bueno, todo tiene un contexto, ¿no? Si un momento nos vamos y vamos a oír a Paquita y todo, lo podemos disfrutar porque el contexto se da entre amigos, entre cuates, y vamos. Pero si estás acá metido en poder apreciar de mejor forma la novena sinfonía, pues te das cuenta de muchísimas cosas, la magnificencia de este gran genio, ¿no? Pero esa es otra historia. Vamos a ver. En la música también encontramos géneros, ¿sí? La que se ha dado llamar culta, que es un término que no ya está cayendo en desuso, o académica. La música llamada malamente clásica, ¿sí? Por otro lado, la música tradicional o folclórica. Nosotros vamos a los estados, a Chiapas, a Veracruz, a todo, y vemos todo su folclor, sus bailes, sus cantos. Y la música popular, el problema es que ahora hay una confusión tremenda y el mercado ha sido hegemónico, y ahora el mercado desgraciadamente te marca qué es lo que tienes que consumir, ¿sí? Ese es un grave riesgo, porque se ha hablado ahora de la música de lata: ábrase, consúmase y tírese, ¿no? Y ahí viene la otra, y viene la otra, y lo otro. Entonces hemos caído en una superficialidad tremenda, ¿sí? Y somos rehenes del mercado. Ese es un problema quizá que amenaza precisamente el que se desarrolle. Yo quisiera preguntar, ¿dónde está el Beethoven de este siglo? ¿Dónde está? Y el siglo XX estuvo caracterizado por muchos tipos de música: impresionista, concreta, aleatoria, música del cuerpo, electrónica, buscando nuevas formas de interpretación que se salían de lo ortodoxo, atonal, decafónica, etcétera. Siglo XX y siglo XXI igual, los músicos siguen buscando expresiones particulares, ¿no? Jazz, rock, pop, punk, metal, todo esto que escuchamos, sí, que además en cada una de estas posibilidades hay música extraordinaria también, sí. Como dije, comparten los mismos principios: melodía, ritmo y armonía, sí, solamente que diferentes calidades.
La música se utilizaba en los hospitales, entre comillas, desde más de 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Desde la época primitiva, Egipto, Israel, el Oriente Medio, etcétera, había ritos para la danza, la caza, los acontecimientos importantes, las cosechas, la curación, todo con un carácter mágico. Los griegos y los romanos ya lo mezclaron un poquito hacia lo místico, hacia la comunicación con los dioses, pero también hacia lo intelectual. Pitágoras hablaba de la música de las esferas, la forma de educación de los griegos. Aristóteles hablaba de estados anímicos relacionados con las escalas musicales. En la parte cristiana hay muchísimas referencias a la música en los textos bíblicos. Quien haya leído la Biblia, si alguno de ustedes también es el libro que les marcó la vida, pues verán que en el Éxodo, en el Levítico, en Deuteronomio, en Números, etcétera, hay muchas referencias en el Apocalipsis, las trompetas, las arpas, etcétera. Entonces es parte de la cultura ya milenaria, ¿no? La época medieval muy apegada a lo que marcaba la iglesia llegó a prohibir ciertos acordes que les llamaban acordes diabólicos, no estaba permitido usarlos, ¿sí? Todo muy centrado en la parte o en la imagen de Dios, ¿sí? El Renacimiento ya fue una parte donde volteamos hacia el hombre mismo, hacia el humanismo, y eso se vio reflejado en las formas de composición, en la polifonía, en las alusiones que sean pintores, escultores, trovadores, etcétera. El mismo Cervantes, en la obra del Quijote, ustedes van a encontrar una maravilla ahí y múltiples referencias a la parte de la música con efectos terapéuticos. ¿Sí? El siglo XVI, XVII, etcétera, se centró más en el concepto humanista y metió un nuevo concepto que fue el de la música para recreación, para disfrute, ¿sí? En el Nuevo Mundo, por supuesto, la evangelización de los pueblos indígenas en México, se utilizó la música de una manera muy importante, los cantos, las festividades, todos esos cánticos que nos llegan de las piñatas, las posadas, los villancicos, etcétera, viene como la parte de evangelización, el uso de la música para poder penetrar en las creencias, en la idiosincrasia de la gente. En el siglo XX tenemos ya más de 50 años de desarrollo en universidades de Francia, Alemania, España, Reino Unido, Australia, etcétera, en donde ya la parte musical se utiliza con un enfoque científico hacia buscar efectos terapéuticos de una manera ya profesional. Existe la carrera de musicoterapia en muchas universidades, en Estados Unidos y Gran Bretaña, y en Alemania es donde más se ve. Y bueno, los principios es estudiar el sonido, el complejo sonido ser humano, y el sonido por supuesto puede ser musical o no, abre canales de comunicación entre el terapeuta y el paciente, puede producir efectos terapéuticos, psicoprofilácticos, de rehabilitación, etcétera. Es un medio para producir cambios en las personas, se privilegia el valor terapéutico, pero esto pues más bien se centra en un proceso interactivo, dinámico, evolutivo. El terapeuta tiene que ser una persona con una mente, un pensamiento crítico, un pensamiento holístico, ¿sí? Mucha intuición, mucho sentido común, mucho conocimiento también, y marcar objetivos individuales, ver a la persona como un ser único, no generalizar, ¿sí? Así es que el perfil del músico terapeuta, como dije, tiene que tener pues una formación en psicología y pedagogía, en música y por supuesto también en medicina. Hace poco traté de promover un diplomado que duró un poco más de un año en médicos especialistas que estaban en formación para ser médicos especialistas en rehabilitación en el DIF nacional. Quiero decirles que al principio hubo una resistencia olímpica, ¿verdad? Casi me tachaban de curandero y de que si la carrera era una cosa seria. Le digo, es que no es para que ustedes sean musicoterapeutas, ni la voy a dar yo. Invité a musicoterapeutas profesionales que vienen de una universidad de Estados Unidos. Bueno, quiero decirles que al final quedaron encantados, querían que siguiera la parte 2 casi, y
fue una experiencia muy importante, no para que fueran musicoterapeutas, sino más bien para sensibilizar y ampliar su horizonte. Así es que los beneficios van en la expresión corporal, en la comunicación, las relaciones, la coordinación, procesos motores, cognitivos, creatividad, actitudes, etcétera. El musicoterapeuta y el terapeuta mismo, o cualquier médico o cualquier persona, debiéramos fomentar el desarrollo de nuestro pensamiento holístico, nuestra sensibilidad, tener una educación integral y espiritualidad. ¿Por qué? No digo religiosidad, espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, a veces vamos por la vida como si fuéramos asomándonos por un tubo, con una visión tubular. Oiga, doctor Tena, fíjese que también me... No, a mí no me diga eso. Pues, porque yo soy cardiólogo y yo no veo. Oiga, pero escúcheme. No, yo soy retinólogo. A mí, y eso ha hecho, entre muchas otras cosas, que el médico, que el terapeuta vaya bajando del pedestal donde estaba, ¿sí? Esa parte de establecer un canal de comunicación y de confianza con los pacientes, esa relación médico-paciente. El doctor escribió un libro, varias publicaciones muy importantes en ese sentido, y aparte hiciste que cambiara la cultura de la relación médico-paciente en el país. Creo que eso precisamente si tenemos una formación amplia, en ese sentido va a ser mucho más fácil que mejore y que entendamos esa relación con nuestros pacientes. ¿Sí? Este es un ejemplo de muy cortito, de una sesión de musicoterapia. Trata de establecer una comunicación visual muy cercana al paciente. No me sigas nada. Yo sé que te voy a seguir a ti. Yo te acompaño donde tú quieras ir. Libertad para hacer lo que quieras. ¿Que me va a poner a llorar? Es más difícil para empezar. Estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer. ¿Tú quieres? Hay una cosa importante que es, la música emociona, la música transforma. Y dice, pero si me estoy bien, te lo juro que yo no vengo de gracia, que yo estoy totalmente, pero que no es eso, no es la música, es el vínculo que se crea entre los dos. Es decir, estoy aquí y no sé qué te pasa, pero no te lo voy a preguntar, porque todos nosotros tenemos cosas, y más en una ciudad como Madrid, Es como abres canales de comunicación, te vinculas de mejor manera con tu paciente, produces cambios de actitud, sí, pero es que cierta catarsis, relajación, ¿cómo lo explicas? Está bien. valores de confianza. Lo importante no es lo que tocan, sino la comunicación que logran. Que además nos pasa mucho en nuestra sociedad que estamos muy acostumbrados a que hagamos lo que tenemos que hacer, pero cuando decimos a alguien, libertad, haz lo que quieras, pues yo voy a coger trabajo. Vamos a jugar con la solamente con la canta lo que quieras. Qué bonito. Me he dicho, ¿por qué no romper esos paradigmas? El doctor Tena nos comentó en una de las reuniones de Junta de Gobierno del hospital, y hizo un comentario que a mí me pareció una cosa muy importante, ¿sí? Dijo, le prestamos teléfonos celulares a las personas que están afuera y les decimos cómo está su paciente, ¿sí? Bueno, esas pequeñas victorias empiezan a hacer el gran cambio, la percepción. ¿Por qué no ir rompiendo esos paradigmas? ¿Sí? ¿Por qué no permitir que se acerque la música a la cama del paciente?
O sea, acuérdense antes cómo eran los hospitales, oscuros, grises, tristes. Ahora hay color, hay espacio, hay luz, etcétera. Entonces, asociábamos los hospitales como un lugar sórdido, oscuro, casi lo primero que pensábamos era, pues aquí vienes a morir, ¿no? Ahora no, hay hospitales donde hay actividades extraordinarias, ¿no? Una vez visité un hospital en Tampa, en Florida, pues más bien parecía un hotel ahí de 5 estrellas, un lago interior, las camas de los niños junto al lago, las enfermeras tomando los signos vitales allá donde estaba el niño, no en la cama. Los niños les dejan pegar sus pósters, tener sus monos, sus juguetes, o sea, otro tipo, y por supuesto hacían música, ¿no? Entonces creo que es muy importante ir rompiendo esos paradigmas, ¿sí? E ir buscando ese liderazgo, esas pequeñas victorias, y pensar primero en la gente, ¿sí? Por supuesto la musicoterapia es un enfoque más, ¿sí? Pero la idea, como dije, de esta plática no era profundizar en las técnicas de musicoterapia. La idea era un panorama general, un acercamiento un poco más hacia la música y entender que esos principios pues los podemos nosotros de alguna forma, y si quieren hasta empíricamente, utilizar para poder relacionarnos primero con nuestro propio interior y por supuesto ser mejores terapeutas. Yo les quiero compartir esta grabación que hice, pero les quiero contar la historia, y creo que en otra plática que di aquí también lo comenté. Una vez le estaba echando yo un rollazo a mi hijo sobre la importancia del estudio, saben, los papás así muy preocupados, y saben que me contestó: oye papá, ¿a ti te ha gustado mucho estudiar, verdad? Pues sí, pues no veo que seas muy feliz. Así como diciendo: ¿de qué te ha servido, no? Sí, tómala. Dice, te puede dar un infarto, no haces ejercicio, no te alimentas bien, siempre andas a la carrera, te levantas a las 5 de la mañana, que viajas, llegas a las 12 de la noche, que te puedes morir en cualquier momento. Dice, además estás en la edad. Dice, ¿por qué mejor no grabas algo? Graba algo de piano, siempre me había yo resistido. Graba algo para que cuando yo tenga un hijo pueda decirle cómo tocaba a su abuelo. ¡Pum! Pues el que se puso a estudiar fui yo. Dije, sí, pues sí es cierto. A veces somos oscuridad, candil de la calle y oscuridad de la casa. La reflexión aquí es precisamente pues esa parte primero de la familia, ¿no? Yo quiero, aquí está mi esposa conmigo, yo digo, siempre presumo que tenemos una excelente relación, pero yo creo que es porque tengo 15 años en México y 500 kilómetros de distancia nos separan. Es que esa fórmula no falla. Pero la familia creo que es muy, muy importante, y antes que todo los invito a pensar en eso, ¿no? A que antes de decir, pues sí, mi desarrollo personal o el pensamiento holístico y la música, etcétera, la familia también está ahí. Muy bien, pues a ver, espero que les guste esta grabación que me pusieron entre otras, a estudiar. Este es el tema de la Universidad de Guanajuato. Contexto, lo que les digo, si no le pusiéramos las abejitas y todo eso, pues aquí hasta nos imaginamos el vuelo, ¿no? Del abejorro. Carácter más bien festivo, más bien alegre, juguetón. Muchas gracias, es todo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me encantaría. Quítale eso. Esa foto no se la puse, se puso mi hijo. ¿Algún comentario? No, nada. Sí, doctor. Sí. Con la tendencia esta de los cierto tipo de música que ha favorecido más la violencia en el país. Mira,
Hay estudios sobre eso, inclusive, donde se dice que, por ejemplo, música como el reggae o el heavy metal ha influenciado de alguna manera la actitud de muchos jóvenes hacia la violencia, o inclusive ciertas músicas de protesta. Yo creo que tiene una influencia muy importante porque los jóvenes se identifican con ciertas corrientes. Yo no creo que sea exclusivamente la música, caen en un estilo de valores, un estilo de vida, que ahí está la parte de la música, sin duda, ¿sí? Hace poco se suicidó un amigo de mi hijo. Yo le decía, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? Dice, papá, es que los jóvenes veo que no traemos o no traen proyecto de vida. Como que hay un gran vacío, como que los padres no están tan presentes, como que dices, ¿para qué estudio si no va a haber trabajo? Una desesperanza, una situación así, y entonces buscas aliarte hacia un grupo específico, darketos, punketos, ¿cómo se llama? Emos o góticos, lo que quieras. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo o bueno, no estoy haciendo un juicio de valor, pero hay cierta música que luego se da y que es como una carta de presentación también. Se menciona mucho el famoso heavy metal, inclusive hay canciones que tienen letras que inducen hacia la violencia. Sin duda deben tener una influencia, sí, les digo, hay estudios que así lo indican. Ahora que estuve revisando algo de bibliografía me llamó la atención, sí, pero sin duda es el contexto cultural, sí, lo que le da esa forma, lo que le da la connotación ya de que llega a actos violentos. Ahora sí, tardé una hora, doctor. Oye, Carlos. Mande usted. Hay personas que se acercan a los pacientes y a lo mejor no saben tocar un instrumento y entonces no pueden hacer lo que la señorita hizo con la paciente. Tú tienes, por ejemplo, ¿qué tipo de música aconsejarías para cierto tipo de pacientes? Cuando más en el acompañamiento que pudiera hacer alguien con otra persona, ¿qué música les tendrían que poner? O si hay algo relacionado con qué tipo de enfermedad tiene la gente. Así de una manera, o sea, grosso modo, de una manera amplísima, ¿no? Sin que eso sea tampoco una receta. Parece ser que la música suave, la música lenta, hace cierta conexión cuando hay una situación de dolor, de tristeza, de melancolía, etcétera, como que son frecuencias que se empatan y luego de ahí poco a poco vas cambiando, ¿sí? Ahora, si esa persona en un momento dado dices, bueno, le dices, es que Mozart, que pues, ¿quién fue Mozart? A mí háblame de Espinoza Paz o de alguien que que yo haya escuchado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la cultura, la creencia, el conocimiento, la formación, los gustos musicales, ¿no? Entonces, casi primero era preguntarle al paciente a ver qué le gusta, pero en términos generales, la música suave y la música clásica, por ejemplo, pudiera servir para un ambiente donde hay silencio, suavidad, reposo, un poco de dolor, una cosa de ese tipo, ¿sí? Y ya poco de ahí en adelante, pues tú has visto inclusive cómo reaccionan los niños con música festiva, participando ellos mismos, ¿no? Se integran de una manera increíble y puede haber cambios muy importantes, ¿sí? Entonces creo que aquí hay mucha dosis de sentido común y mucha dosis y mucho de prueba y error. Perdón, pero no hay como que dijéramos una línea como si única, ¿no? Pero en términos, digo, amplísimos, sí sería eso. Un lugar donde hay dolor, donde hay silencio, donde hay música suave, música relajante, ¿sí? Y de ahí en adelante vas hasta música para bailar, ¿sí? Donde el paciente está en otra situación y puede interactuar, ¿no? Ahora, pues hay muchos voluntarios, he visto en otros países donde van e inclusive hacen música en la parte de recepción del hospital y están ahí los familiares y bajan la tensión, bajan la ansiedad, etcétera, o bien en áreas de rehabilitación, también es muy importante, o inclusive la música ambiental, ¿no? La música ambiental pues se te mete ahí de manera subliminal y también influye, ¿no? Tomando en cuenta que hay que tener mucho cuidado con la ergonomía, porque un sonido alto luego se vuelve molesto y hasta duele. Un sonido suave que casi ni lo percibes puede ser que
que ayude. Un sonido rítmico puede ayudar en cuestiones de los terapeutas. Allá están mis amigas de rehabilitación, ¿a poco no? Sí, hasta ustedes han de poner sus grabadoras a veces, seguramente, sí, y entonces creo que eso, pues, tiene mucho que ver con el sentido común y con la parte de las propuestas de los mismos médicos, ¿no? Sí, ahora esa parte de muchos voluntarios que de pronto quieren participar, también me parece que es una oportunidad muy importante, pero hay que controlarla, hay que monitorearla, hay que hacer, creo yo, ¿cómo se llama? Focos, ¿no? De pilotos para ver cómo funciona primero en un área que no sea delicada, etcétera, porque luego también nosotros somos muy dados a que al rato se hace el relajo y se hace el desorden. También eso hay que cuidarlo, y ahora todos estamos ahí, en lugar de estar concentrados en nuestro trabajo, tenemos que entender, y creo que el equipo terapéutico tiene que estar en el mismo canal y tiene que compartir la misma visión, que no se trata de hacer chacota, o no se trata de que porque ya pusiste una música rítmica todos vamos a estar así. Se trata precisamente de que estamos enfocados a ver cuál es la reacción terapéutica o el beneficio que puede tener en el paciente. Si abres un canal de comunicación, si haces que se relaje, si haces que se le quite el dolor, si haces que coopere más, va a ser así. Pero hay que conocer, creo yo, los gustos, las creencias, el conocimiento, la formación. Porque si tú le llegas, oye, ¿te gusta la música de Beethoven? Pues no, yo eso nunca, ¿no? ¿Con qué se come? Pues hay que entenderlo, claro que sí, sí. Y si te gusta la mochila azul de Pedrito Fernández, pues tenemos que empezar por ahí también. Entonces hay que no caer en el esnobismo tampoco, es bien frecuente, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de no caer en el esnobismo y no decir es que yo ya tengo esto, porque a lo mejor no es lo correcto. Creo que hay que buscar un traje a la medida de cada circunstancia, de cada paciente, de cada situación, y eso pues sí incluye hasta un tema de investigación así paralelo para que el equipo busque posibilidades y sobre todo experiencias exitosas y a lo mejor reproducir un modelo de otro hospital, ¿no? Yo empezaría por ahí si tuviéramos duda, ¿no? Perdón, a lo mejor no fui claro, pero no tengo mucha experiencia. Muchas gracias, Carlos. Sí, cómo no, perdón. Gracias. Bueno, yo nada más quería compartirles que en efecto yo tengo una paciente que tiene parálisis cerebral y que yo le doy la consulta con música. La mamá pone el celular, porque es la única manera en que la chica se relaja. Ella tiene ya cerca de 20 años, pero está más chica. Y es un relajo en mi consultorio, en efecto, porque a la niña le gusta la música grupera, que a mí no me gusta, pero y así le damos la consulta, ¿no? Entre gritos de la niña que de pronto hace, pero en general se relaja mucho. Pero bueno, sobre todo mi comentario iba enfocado que yo conocí a un hombre, a un bailarín, en una fiesta, en Europa eso fue. Estábamos en una reunión y él era, ya no recuerdo exactamente de qué país, pero creo que era Burkina Faso, su origen. Y al parecer, ya no estoy segura, perdón, del país, pero era un país que estaba en una guerra civil. Entonces, eso me impresionó, o tiene un impacto doble para mí, en base a la plática que también usted dio, porque él me decía que cuando supo de la guerra civil de su país, pues que él decidió ir a su país, regresarse de París e ir a su país a hacer una labor voluntaria. Entonces yo en mi mente dije, bueno, como médico, pues yo creo que cabe mucho la labor voluntaria, pero yo en mi interior y de manera muy ignorante dije, ¿y él qué iba a hacer, no? Como bailarín. Claro. Pues resulta ser que él fue como bailarín a hacer su obra voluntaria y creó un club en donde todas las tardes ponía a la gente a bailar. Obviamente pues bailaban con música que él llevaba. Y la actitud de las personas, él me mencionó que cambió completamente, que los hombres ya no se rasuraban, que estaban completamente en la depresión, pensando en la familia que se quedó, en la parte, estoy en el área de refugiados, y que la actitud de toda la gente cambió al grado de que al día siguiente esperaban el momento en que iban a hacer su baile con él, pues sí, su terapia, ¿no? Y que él se regresó, bueno, feliz porque finalmente trascendió probablemente más de lo que yo hubiera hecho como médico, en la actitud de toda esa gente. Y eso me dejó muy impresionada porque de entrada aprendí que todos tenemos una labor que hacer, sea cual sea nuestra profesión, que no nada más como médicos, o él como bailarín encontró esa manera de trascender en su pueblo
Y segundo, que yo concuerdo que la música definitivamente transforma a las personas. O sea, uno puede estar deprimido. Yo, por ejemplo, Claro. si yo estoy triste, canto y yo me empiezo a poner y se Claro, me olvida completamente. Y ese personaje a mí me dejó impactada por su labor y me dejó ese doble mensaje: la música, el baile y que todos, sea cual sea nuestra profesión, sea cual sea nuestra labor, por muy pequeña, por muy grande, yo creo que todas las labores son importantes y que él me dejó una gran lección de vida y se las quería compartir. Excelente. En 30 segundos quiero retomar esa reflexión con el músico Federico Chopin, de Polonia. El pueblo polaco, en su historia hay múltiples evidencias que es un pueblo nacionalista, un pueblo que también ha padecido opresiones sistemáticas por ahí. Y cuenta la leyenda que este músico radicado en el siglo XIX, que por cierto murió muy joven, ya tuvieron una plática sobre él, que radicaba en Francia, sí, no sé si sea verdad, pero él quería participar allá físicamente, pero su estado de salud no se lo permitía ir como soldado, ¿no? Entonces mandaba de manera, ¿cómo se llama?, secreta, mandaba la música que él escribía y estudios que él mandaba, y se decía que estaba prohibido que se tocara la música de él en Polonia porque se decía que eran cañones escondidos bajo las rosas. Esa es la leyenda, sí, pero ahí está la fuerza, ¿no? Llegaba esa música y el pueblo polaco pues se movía en su nacionalismo y se motivaba a defenderse, y era la forma en que él participaba, mandando su música de manera secreta. Esa es la leyenda. Gracias. Gracias, tocayo. Pues muchas gracias a todos. Susan, ven para acá. Porque bueno, con esta conferencia damos terminado esta jornada de aniversario del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, y yo inauguré, y le voy a pedir a Susan que clausure el evento. Oh, por Dios. Bueno, creo que fueron unas jornadas, desde mi muy particular punto de vista, muy divertidas, muy amenas. Creo que aprendimos mucho, estuvo muy agradable, creo que fue algo diferente. Y hablo por mí porque a mí me encantó. Yo vi sus caras y por ahí escuché comentarios de que estuvieron bastante buenas. Espero que les hayan gustado. Esto es por nosotros. 9 años se dice fácil, pero fueron 9 años de trabajo, 9 años de grandes amigos, de grandes amores, 9 años de muchos pacientes que salieron vivos, otros no tanto, pero pasaron la mejor vida. Yo creo que fue una buena semana. Vamos por los 10, así que vamos a ir pensando qué vamos a hacer por los 10, porque cada año tenemos que superarlo. Gracias a todos, y de corazón pues les agradezco por poder tener el placer de trabajar juntos. Así que felices 9, y damos por clausurado esta maravillosa jornada de la medicina en el arte. 9 años, gracias. Aquí estamos. Está barato hoy. Buenas tardes, buen fin de semana. Sé que no se quieren ir, pero ya se acabó.